Con ella hacemos nuestra columna cada jueves, que se llama Saquen una hoja. Así que yo ya voy sacando mi hojita, no sé qué... Ah, tengo la lapicera acá en el rodete. Voy sacando mi hoja. Y bueno, Romy, ¿estás ahí? Hola Lola, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy estás bien, ¿y vos? vos? Bueno, un saludo para... Bien, todo bien. Un saludo también para los oyentes que están escuchando este Fuera de Foco. Muy bien. Bueno, hoy, paros provinciales, un quilombo. Un quilombo en la Argentina, ¿eh? Nunca mejor descrito en castellano antiguo, digamos, ¿no? Sí. Porque efectivamente un poco lo que me parece que teníamos que conversar hoy, sí tiene que ver con esto que vos decís, digamos. ¿Por qué decimos un quilombo? Bueno, porque efectivamente el programa de hoy está transcurriendo con una jornada de lucha docente en particular, pero ahora vamos a intentar ver con qué otros trabajadores se está articulando, que se está desarrollando en 13 provincias, ¿sí? En 13 provincias como Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Chaco, La Rioja, Santa Fe, San Juan, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, es nuestro propio territorio, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y fíjate que es una jornada, digamos, que tiene alcance nacional, y el primer dato que vamos a mencionar es que no es convocada por la CETERA, ¿no? Sí, digamos, estas distintas acciones de lucha, que ahora en un ratito más, a las 12, hay una jornada frente a Palacio Pisurno, ¿no? Precisamente para nacionalizar, para mostrar la visibilidad nacional del conflicto, en realidad también para poner de relieve esto, ¿no? CETERA no está convocando esta actividad que está siendo llevada adelante por, digamos, los sindicatos clasistas opositores en determinadas provincias, o, digamos, convocados por determinadas seccionales, como es el caso, por ejemplo, de los UTEBAS multicolor para la provincia, o de ADEMIS para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y en ese punto, digamos, bueno, efectivamente esto coloca sobre el tapete un problema, digamos, que es nacional. Y cuando uno tiene que pensar, bueno, cuál es el emergente o cuál es el detonante, ¿sí?, de este proceso, está claro, digamos, que tiene que ver con un problema centralmente salarial, aunque no únicamente, ¿sí? Y esto porque, bueno, vos pensás, ¿no? Tenemos proyecciones inflacionarias que son relativamente oficiales, por ejemplo, la que hace el Banco Central de la República Argentina, ese que quiere prender fuego Milei si llega a ser presidente, que estima, sí, o que proyecta que la inflación de este 2023 se va a ubicar en torno al 150%, ¿no? Y en términos de lo que es la actividad docente, las paritarias se negociaron semestralmente, ¿sí?, muy a la baja, y en realidad también lo que hay que ver, ¿sí?, es que podríamos decir que hay un detonante de varias paritarias, digamos, que se acumulan, que fueron negociadas a la baja de la inflación, ¿no? Pensaba, por ejemplo, la paritaria del 2021, que se termina de pagar durante bien entrado 2022, ¿sí? Por ejemplo, en marzo, entonces no están negociando 12 meses, sino, digamos, 12 meses que te van a pagar a 15 meses, ¿no? Y pensar, digamos, entonces, en un país donde la inflación está oscilando entre 100 y 150%, esta carrera contra la inflación para que el salario no se deprecie, sí, se torna una carrera que es imposible, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, pensemos, por ejemplo, ¿no?, cuál podría ser, ¿sí?, una forma para que el salario docente no pierda tras la inflación. Bueno, introducir cláusulas de indexación mensuales, pero en donde esa cláusula sea un anticipo. Es decir, por ejemplo, ¿no?, ayer precisamente se anunció que la inflación del mes de mayo fue de 7,8%. Va de suyo que salieron a decir bajó la inflación, ¿no? Como si un 8% de inflación mensual no fuera, digamos, no tuviera como correlato la destrucción
del salario docente y la rebaja salarial, porque vos, digamos, perdiste ese mes 8% de tu salario, es decir, para comprar lo mismo necesitas un 8% más. Entonces, ¿qué podríamos hacer si uno quisiera, ¿sí?, que el salario no perdiera detrás de la inflación? Bueno, anticipar el pago de lo que de ese 7,8 para el mes de junio, y cuando se publique el dato, que siempre se publica mes vencido, bueno, veo si te pagué de más porque la inflación bajó, bueno, digamos, el mes que viene te lo descuento. Si te pagué de menos, te lo recompongo. Esa sería la indexación mensual, sería la única cláusula que permitiría cubrir de alguna manera, ¿sí?, el salario de las y los trabajadores frente a la inflación. Eso no existe, ¿sí? Se negocian paritarias semestrales que se ajustan, digamos, con una proyección que siempre va por debajo, y entonces el salario siempre va perdiendo detrás de la inflación. Una cláusula de indexación mensual en la única provincia que se alcanzó algo cercano a esto en el año 2019 fue la provincia de Mendoza, ¿sí? En el resto de las jurisdicciones no existe. Y acá lo que conviene entonces es, bueno, estamos hablando de porcentaje. Bueno, ¿cuál es el salario? ¿Sí? Te digo hoy. Sabes que la paritaria de junio, la paritaria nacional, ¿sí?, el 7 de junio se anunció un ajuste del salario docente, el cargo testigo, que está en 165.000 pesos. Digamos, más o menos los salarios oscilan en eso, aunque en varias provincias, pienso el caso de, digamos, de Jujuy, de Salta, digamos, y esto hay que verlo en relación a los índices provinciales, están muy por debajo de esto. Ahora vamos a poder pensar un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y esto nos sirve para pensar otro problema. El cargo testigo, ayer, digamos, se anunció el ajuste, digamos, una nueva, ¿sí?, incremento salarial que fija el salario sin antigüedad, es decir, la maestra que recién arranca a trabajar y trabaja jornada simple, cobra 178.000 pesos, mientras que si trabaja jornada completa, cobrará en junio, es decir, en julio le van a pagar, ¿sí?, 356.000 pesos. Y vos te preguntás, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, si tomás la medición de ATE-INDEC, ¿sí?, que hace una proyección más realista de lo que cuesta la canasta familiar para una familia tipo, ¿sí?, con el mínimo de consumos, para abril, ATE-INDEC estableció que el salario, ¿sí?, necesario era de 322.000 pesos. Con lo cual, la conclusión que tenemos es que la maestra que arranca a trabajar y trabaja jornada completa, es decir, el máximo que puede trabajar, ¿sí?, tiene un salario de pobreza. Y muchas veces comparar esto, ¿sí?, con la historia es muy revelador. El mejor momento del salario docente en la década del 30 permitía cubrir 2 canastas, 3 familiares de la época. Hoy, con un cargo simple, ¿sí?, con una jornada de trabajo simple. Hoy, una docente que trabaje el máximo que puede trabajar en la ciudad de Buenos Aires no alcanza a cubrir la canasta de pobreza, ¿no? El deterioro salarial, entonces, que la docencia vive de la década del 30 en adelante, y en particular con el peronismo, como el peronismo de Perón, como el primer gobierno que empieza a ajustar los salarios docentes, ¿sí?, es absolutamente notable si hacemos esta comparación de qué es ser docente hoy, tener un salario de pobreza con jornada completa en función de lo que era ser docente en la década del 30. Y vos fíjate, ¿sí?, que hay un consenso liberal en torno a, ¿sí?, que tenemos que avanzar en el ajuste salarial docente. Fíjate, hay 13 provincias gobernadas por distinto personal político, ¿sí?, que están en conflicto. Tenemos en un auténtico estado de rebelión a la provincia de Jujuy, dirigida por Morales, ¿sí?, radicalismo, ¿no?, Juntos por el Cambio en sus alianzas. Bien, ¿qué es lo que vemos ahí en la provincia? Un paro por tiempo indeterminado sostenido por el conjunto de la docencia, ¿sí?, una amenaza de criminalización de la protesta social. De hecho, se logró ayer que el gobernador
derogara el decreto que permitía, digamos, avanzar en la criminalización de la protesta social, es decir, no dejan a los docentes, ¿sí?, manifestarse, e inclusive el gobernador, ¿sí?, que tuvo que retroceder frente a una auténtica pueblada, porque no son solo los docentes que están en la calle, son los trabajadores estatales, son los trabajadores del sistema de salud, son los trabajadores de la UTA que se niegan, ¿sí?, les pidieron que no trasladaran a los docentes que querían manifestarse por las calles y se negaron a cumplir con esa orden. Es decir, digamos, este quilombo que vos decías a la entrada, estamos en un verdadero quilombo, sí, efectivamente, digamos, estamos empezando a ver que en distintas provincias se está gestando una rebelión de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no estamos hablando de un año o dos de una paritaria mal negociada, ¿sí? Para darte un ejemplo, trabajadores estatales, en particular te hablo de mi trabajo, investigadores del CONICET, ¿sí? Alberto Fernández, el presidente, anunció una jerarquización salarial que en realidad, digamos, no logra a las y los trabajadores y sacarnos también de una situación de, digamos, de deterioro salarial que lleva décadas. El salario de los investigadores del CONICET el año pasado, ¿sí?, entre el 2021 y el 2022, se asemejaba, ¿sí?, al de el año 2001. 2001, es decir, estamos hablando, ¿sí?, de la crisis económica, política y social más profunda que recuerde, digamos, la sociedad argentina en los últimos años, es decir, cuando Cavallo en los 90 nos envió a los investigadores a lavar los platos, bueno, Alberto les pagaba salarios muy similares, ¿sí?, a los de ese personaje que envió a los investigadores a lavar los platos. Por eso es que vemos, ¿sí?, que empiezan articularse, y hay que empezar a prestar atención a esto, si el conjunto de luchas de la docencia con otros trabajadores estatales y con otras fracciones de trabajadores que empiezan a oponerse a este consenso liberal, que es que frente a la crisis, ¿sí?, seamos las y los trabajadores los que, vía ajuste del salario, ¿sí?, permitamos que se siga financiando, subsidiando a una burguesía que es parásita. Pensaba cuando veía este cuadro que tenemos, ¿no?, que en general muchas veces, para pensar la docencia, y esto para poder pensar un problema más general, la coartada, ¿sí?, del personal político de distintos signos, es que en realidad los salarios de la docencia es bajo porque los docentes trabajamos 4 horas, ¿no? Somos privilegiados y trabajamos 4 horas. Hay que recordar, si no, a la actual vicepresidenta, cuando era presidenta, ¿sí?, Cristina Fernández de Kirchner, que muy suelta de cuerpo en la apertura, digamos, de sesiones del Congreso, dijo esto, ¿sí? Bueno, los docentes se quejan, cuántos paros le hicieron a Néstor, pero son unos trabajadores privilegiados que trabajan 4 horas, ¿sí? Tienen 3 meses de vacaciones. Bueno, lo que hay que contarles, ¿sí?, a Cristina es que el conjunto de la docencia trabaja en una actividad que es muy particular. No solo que no trabajamos 4 horas, sino que además nuestro trabajo sí tiene una especificidad que la mayoría de los otros trabajos no tienen, que es que vos tenés un tiempo de trabajo pago, ese que estoy en el aula, y un tiempo de trabajo no pago, que es necesario a la labor. Si yo tengo que corregir, si yo tengo que planificar, si yo me tengo que capacitar, ¿sí? Bueno, efectivamente, eso que es necesario para mi rol, lo hago en mi, comillas, tiempo libre, que no está siendo remunerado por mi salario, ¿sí? Porque el salario contempla las horas que yo estoy en el aula. Entonces, ¿cuál es, frente a este deterioro salarial, la realidad de la mayoría de la docencia? Que trabaja el máximo que puede, es decir, ¿sí? Si puede trabajar, como en la Ciudad de Buenos Aires, 70 horas cátedra, trabaja 70 horas cátedra, esto quiere decir trabajas mañana, tarde y noche, ¿sí? O en muchas provincias donde el estatuto docente no permite trabajar más que un cargo en el Estado, ¿sí?, recurre al pluriempleo, es decir, trabajo de docente durante una jornada, que voy a tener que hacer trabajo no pago para poder desarrollar mi actividad, correcto,
elegir, planificar, atender a las familias, ¿sí? Elaborar planillas, pasar calificaciones, capacitarme, tener jornada docente, que inclusive los gobiernos intentan que sean por fuera, ¿sí? De la jornada laboral, como está pasando en el último año en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Voy a hacer todo eso y además seguro voy a tener una changa porque el salario docente, inclusive si trabajo jornada completa, no logra arrancar a la docencia de la pobreza, ¿no? Entonces, digamos, por un lado, ¿sí? Lo que hay que ver es que lo que viene ocurriendo con la docencia hace muchos años es, digamos, que estamos frente a una actividad de pobreza, ¿sí? Y de una tensión laboral muy fuerte que se cruza, si querés, con otro fenómeno que vamos a abordar seguramente en las próximas columnas, que tiene que ver con no solo, ¿no? Sí, tenemos una actividad cuyo deterioro salarial es muy grande, no solo de los docentes, también de los trabajadores estatales, y esta es la realidad de la mayoría de los trabajadores, y pensá que estamos hablando de la fracción, comillas, privilegiada de las y los trabajadores de Argentina, sí, que es la fracción en blanco, la fracción ocupada en blanco, porque tenemos, ¿sí?, un mercado informal, en negro, ¿sí?, de otro 30-40%, ¿sí?, y ni hablemos de cuando vemos las cifras de subocupación y de desocupación. Entonces estamos hablando de un deterioro salarial muy profundo que tiene, digamos, te diría ya décadas, y que además es de la capa más privilegiada de las y los trabajadores. Es por eso que, digamos, estamos frente a esto de que prendés una chispa, ¿sí?, y parece que en realidad estamos frente a un polvorín. Esto que se expresa, por ejemplo, en Jujuy. No son solo los docentes, por eso Morales tiene que retroceder, porque son los docentes, son los estatales, son los trabajadores de salud, son los trabajadores de la UTA que se están negando, ¿sí?, a cumplir con una orden de no trasladar a los docentes. Pero este deterioro salarial va de la mano, ¿sí?, de algo que hablábamos en las columnas pasadas, de la pérdida también de sentido de la actividad docente, cuando nos piden que seamos apenas, ¿sí?, agentes de contención, niñeros y niñeras de estudiantes en procesos que son vaciados de contenidos. Y es por eso, ¿sí?, que también ese malestar que se suma en función de la pérdida de sentido de la actividad frente a condiciones de trabajo que son cada vez, digamos, más, que se deterioran cada vez más. Pensá también el caso de Rosario, ¿no? Esta semana estuvo, o el caso de Santa Fe, esta semana estuvo en la palestra, ¿sí?, que las y los docentes habían decidido, digamos, y los sindicatos, suspender las clases en varias escuelas de Rosario, producto de, digamos, la violencia narco y de efectivamente los tiroteos que, digamos, estaban afectando a las escuelas, ¿no? Entonces, sí, la violencia social, el deterioro de la actividad, la caída salarial que, digamos, se expresa de el ajuste liberal de un lado y el otro de la grieta. Quiero decir, Morales sacó un decreto, ¿no?, para criminalizar la protesta de los docentes, lo mismo pasa en Chubut, lo mismo pasa, digamos, en Santa Cruz, lo mismo hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires hoy, cuando anuncia, ¿sí?, que las y los docentes no pueden hacer paro y que entonces se les considerará, ¿sí?, el día injustificado, ¿no? Entonces ahí, digo, desde los nacionales y populares hasta del otro lado, bueno, efectivamente están todos unidos en el ajuste. Y, digamos, hay un punto en el cual, digamos, lo que hay que ver es, bueno, ¿no?, por algún lugar comienza a gestarse la rebelión de las y los trabajadores frente, digamos, a hacer el pato de la boda, es decir, quienes paguen la crisis, ¿sí?, mientras el 1% de la población, ¿no?, a saber, la burguesía, se sigue enriqueciendo y sigue viviendo a costa nuestra. Es por eso, para retomar y redondear, sí, que como vos bien decís, Lola, y sí, la verdad que hoy es un quilombo, ¿no? Sí. Aparte, bueno, yo pensaba, ¿no?, bueno, como esta medida que decías de Kicillof, en un momento hasta inclusive se intentó poner en contra de docente a docente, ¿no?, en decir, bueno, yo me adhiero, no, porque a mí me lo descuentan. La bronca es decir, bueno, pero sumate al paro porque es un reclamo para todos y todas, ¿no? En un momento sabía ya el clima, ¿no?, dentro de las instituciones se había complicado. Hoy, quieras o no, es un reclamo que nos compete a todos.
Y literalmente hoy, por el día jueves, ¿no? 15 de junio, en más de por lo menos 8 provincias en la República Argentina, los docentes están parando, están diciendo, bueno, acá nosotros estamos por debajo de la línea de pobreza en cuanto a nuestros salarios, y también una cuestión de infraestructura, establecimiento. Hay muchos colegios que vos ves y vos decís, acá no se puede estar dando clases, pero en toda la República Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene sueldos miserables para los docentes, ¿no? Es decir, más allá de la sobreexplotación, porque es lo que vos decías, ¿no? Porque lo tenemos que considerar, tenemos que hablar con palabras como para que se entienda, ¿no? Porque no hay otra palabra ya para ponerle. Hoy a un docente está sobreexplotado y también sobreexigido, porque nosotros como sociedad le demandamos al docente un montón de cosas, ¿no? Entonces el Estado no reconoce el trabajo, el labor del docente, del maestro, del profesor. Entonces, bueno, hoy esa persona que labura, que está todo el día dentro de una institución, que acá inclusive en lo que es provincia de Buenos Aires, tienen 2 cargos, tienen todas las semanas completas, agarran hasta 3, 4 cátedras, lo ves a los profes del terciario universitarios que tratan de agarrar todas las cátedras posibles, y siguen siendo pobres. Y es una actividad que te demanda muchísimo, tanto física como psicológicamente, porque no es como dice nuestra vicepresidenta, porque de privilegio, no sé cuánto privilegio, ¿entendés? Privilegiada sos vos, señora, que nos ves del olivo, ves el reclamo del obelisco desde tu televisión, desde tu smart, eso es privilegio. Entonces, bueno, ya como que te da bronca. A mí me da bronca. Exactamente, pero bueno, a la bronca hay que oponerle, ¿sí? La bronca es el elemento, ¿sí? De la organización y de la lucha, ¿sí? Por suerte no estamos sufriendo, es decir, no miramos este proceso pasivamente y al contrario, digamos, las y los trabajadores empiezan a organizarse y empiezan a ver, bueno, así no podemos seguir. Tal vez el desafío de la etapa, ¿sí? Es poder pensar cómo esa bronca se construye en organización y entonces se empieza, digamos, a entender esto que venimos machacando, digamos, a lo largo de ya casi este primer mes, ¿sí? De saquen una hoja otra vez, que es, bueno, la educación tendrá destino cuando la sociedad argentina tenga un destino. Entonces, ¿sí? De nuevo, frente a este problema que se manifiesta como, ¿sí? La sobreexplotación docente por salarios de hambre, ¿sí? Y no solo de los docentes, sino del conjunto de los trabajadores, bueno, cuando sí empezamos a pensar al revés, es decir, ¿sí? Bueno, quienes son los privilegiados son los que deben pagar esta crisis y en realidad tenemos que organizar al conjunto de la sociedad, ¿sí? Para pensar diferente y para que efectivamente sean las y los trabajadores los que nos gobiernen, ¿sí? O nos gobernemos y entonces podamos empezar a encontrar un cauce de solución a este problema, ¿sí? Que en este ordenamiento ni un lado ni del otro de la grieta encuentra solución. Al contrario, encuentra una respuesta que es la misma, como vos bien decís, la represión, ¿sí? De un lado y del otro y el dejar ser, ¿sí? El deterioro del sistema educativo. Muy bien, Romy. Muchísimas gracias, la verdad, muy buena la columna de hoy. Entonces yo te dejo hablar. Pues en cualquier momento me vas a hacer el programa, pero hoy te tengo que cortar porque ya son 28 minutos pasadas las 11, tenemos otro comunicado telefónico y si no, no me va a alcanzar la última media hora del programa. Pero gracias por esta columna del día de hoy. Nos reencontraremos el próximo jueves con más Saquen una hoja. Y bueno, Lola, nos encontramos el próximo jueves. Recuerden a los oyentes que van a poder escuchar si la columna si se la perdieron en la página de la radio y también en los canales de Razón y Revolución que vamos a estar replicando así por todas nuestras redes esta columna y bueno, nos vemos el próximo jueves y seguimos sacando una hoja.